Hola, hoy vine a hablar de armonización facial. La pregunta que más me han hecho en todos estos tiempos es ¿cuánto cuesta una armonización facial? Esta pregunta no es muy fácil de contestar. Es que cada uno tiene sus características y la armonización facial va a cambiar de cada uno en conformidad en análisis facial de cada uno. ¿Qué es eso? Es que la armonización facial va a trabajar los rasgos naturales del paciente y los puntos que le están más favorables. Entonces, ¿esto qué es en la práctica? Por ejemplo, vamos a hacer un análisis y vamos a ver los puntitos que los pacientes, si les falta un poquito de volumen, si necesita un poquito de un ángulo más anguloso, más luz, más proporción. A veces tenemos un labio que ya está más atrofiado, a veces tenemos la punta de la nariz o el dorso, una jiba. Todo eso podemos mejorar con armonización facial, pero no solamente eso. Tenemos también los rasgos que son de envejecimiento, por ejemplo, la presencia de flacidez y los grados de flacidez que se presenta. Entonces, esto también va a cambiar la cantidad de material que tenemos que usar, cuáles son los procedimientos y a veces para hacer un mismo lifting necesitamos más de uno procedimiento. A veces usamos únicamente el MDCOD, que es muy conocido de ustedes, que son los códigos médicos que ponemos a los pacientes que hacemos en la tracción en estos puntos estratégicos para elevar y hacer un lifting facial. Pero a veces necesitamos apoyar también con hilos faciales, hilos de tracciones. Esto todo va a cambiar en conformidad al análisis del paciente. El otro punto, a veces el perfil del paciente que tenía un rostito más redondo, tenemos un peso aquí abajo, necesitamos antes de empezar todo este lifting hacer un adelgazamiento facial. Con esto quiero decir, todo es diferente a cada paciente. Si pregunta a su amigo, pero ¿cuánto cuesta la armonización facial? Obviamente, ¿cuánto costó a este paciente, a este amigo, a este pariente? Es diferente del tuyo. Por eso les recomiendo que haga un análisis facial individualizado con un especialista. Él sí puede decir cuánto cuesta una armonización facial, pero a usted. Esto va a cambiar no solamente a usted con el perfil facial que presenta hoy, pero también con el paso del tiempo, porque sabemos que ya al paso del tiempo desafortunadamente estamos envejeciendo y los siglos de envejecimiento pues se lo demuestran en la carita y a veces tenemos que pues estimular colágeno o hacer alguna tracción o inducir con hilos o bioestimuladores. Todo esto va a influenciar la cantidad de procedimiento, pero no es solamente eso. Vamos a hablar de una otra cosa que hoy en día veo mucho en las clínicas, la cantidad de material que necesita. Bueno, como es una cosa muy difícil de decir, armonización facial, cuánto cuesta, yo veo que a veces los profesionales, con el intuito de intentar ayudarlos a entender cuánto cuesta, pues lo venden en jeringas. Por ejemplo, ponen los nombres de las marcas que son más conocidas y hablan, pues la jeringa lo cobro tanto. Pero mira, qué difícil es eso, ¿ah? A veces, imagínate, si tiene, por ejemplo, un labio que está muy atrofiado de un paciente de 55 años que ya tiene los códigos de barras, ¿no? Las arrugas alrededor de la boca, y recibe también un paciente de 25 años que nada más tiene una desproporción, tiene el labio inferior un poquito menor que el superior y esto lo molesta y le gustaría hacer un aumento labial, pero que le proporcionase un poco más de volumen donde le falta. Mira, aquí está. Pero en esta clínica pues lo venden en jeringa. Probablemente el paciente joven le compra una jeringa y le puede resolver. Y una sola sesión, ¿por qué? Porque necesitaba poco material, ¿no? Pero el otro paciente que también no sabía y le compró una jeringa para hacer el aumento labial, no le fue suficiente y le quedó frustrado. Este es un ejemplo clásico para que ustedes puedan comprender que es muy difícil de poder, de forma natural, que no sea muy científica, cuantificar el material. Entonces, a veces le va a costar a comprar algo que no le va a dar el resultado que tú esperarías al comprar este material. Lo que quiero decir con todo eso es que el profesional tiene que hacer los tratamientos y el tratamiento va
siempre en encuentro con el perfil facial del paciente. Desafortunadamente no podemos cuantificar. A veces de un labio necesitamos 3 jeringas y a veces de un otro labio necesitamos una sola. Y esto va a diferenciar. Y esto va a dejar o frustrado o satisfecho. Por eso busquen un especialista antes de hacer cualquier procedimiento estético para que pueda hacer un análisis individualizado a usted. Lógico, es importante para que sepas que el material también puede influenciar dónde ponen puntos estratégicos. Esto va a cambiar a cada especialista. Si tu técnica requiere una cosa, requiere otra o el material, todo eso tiene que llevar en cuenta cuando te vas a escoger un especialista, ¿ok? Entonces, análisis facial no está tan fácil de decir un precio que sea estándar o de repente decía, es que mi labio le costó tanto y en otro, pues, profesional le costó tanto. Esto puede variar muchísimo, a veces no es porque la sensación que tenemos que es más económico, pero tenemos que ver los resultados que ese le trajo y que sea pertinente, que sea bueno a cada paciente, ¿ok? El full face que pasamos, que sería el análisis facial completa. Muchas veces el paciente quiere un cambio porque no está, pues no se siente bien lo que ve en el espejo y lo hace todo de una vez, que llamamos full face. Pero a veces el otro paciente no, pues la primera vez que va a tener un contacto con un procedimiento estético y no quiere pues que el cambio sea tan, y va haciendo poco a poco. Eso puede cambiar de paciente a paciente. Entonces, el análisis facial es muy importante en armonización facial. No quiere decir que te vas a hacer todo y no quiere decir que te vas a hacer todo de una vez solo. Y a veces tiene casos, por ejemplo, de este del labio que les comenté, que tenemos que hacer en más sesiones. De verdad son tratamientos. ¿Por qué? Porque si intentamos colocar más material en un labio que está muy chiquito, no tenemos espacio, no nos permite. Y puede causar un hinchazo muy grande al paciente, un desconforto grande, para que después cuando llegue en casa mire y hable, ¡ah! ¿Qué cosa hice? Pues aumenté muchísimo. Entonces a veces es mejor que lo haga de manera gradual, ¿ok? Busquen un especialista, él te puede hablar exactamente todo lo que puede influenciar en su armonización y en su análisis facial. Cuidado, los profesionales no vendemos los materiales, son tratamientos, ¿va? Muchas gracias por su tiempo.